Hola amigos de Cine TV+, bienvenidos a este nuevo video. Hoy quise hacer algo distinto, no una crítica, no un comentario de una serie o una película, ni un top, un ranking como solemos hacer habitualmente, sino una reflexión sobre lo que significa el ser crítico de cine hoy en el año 2021. Este video pretende reflexionar sobre la labor de la crítica de cine, que es bastante amplia y que tiene entre otras funciones una labor didáctica, una labor de entretención, una labor artística y que además somos parte fundamental de la industria de la cadena cinematográfica. Y este video no lo hago para responder a los haters que dicen que los críticos de cine somos cineastas frustrados, o que el día que un crítico de cine haga una película va a poder opinar sobre ella, o comentarios como que a los críticos de cine no les gusta nada, o por el contrario que hoy día a los críticos de cine les gusta todo porque son fans, y un montón de comentarios más que en realidad no tiene mucho sentido explicar, porque en realidad a la gente que le gusta lanzar odio a través de las redes sociales, uno no los va a convencer nunca de nada, aunque les dé el mejor argumento del mundo. Así que esta reflexión está dedicada no para ellos, sino para la gente que realmente ama el cine, como sé que son todos los que están viendo este video. De todas maneras, voy a hacer un paréntesis antes de comenzar propiamente tal con el comentario y decir que sí, efectivamente, muchos críticos de cine se han dedicado al arte del cine como tal. Tenemos los casos, por ejemplo, de el gran Dario Argento, que pasó de ser crítico de cine a uno de los mejores y más talentosos cineastas del cine italiano, en especial del género del giallo. Tenemos casos, por ejemplo, de Peter Bogdanovich, gran crítico de cine y cineasta norteamericano. Está también el caso del gran cineasta francés François Truffaut. Y si nos vamos a Chile, hay muchísimos casos, como por ejemplo el del periodista Gonzalo Massa, que tiene una destacada trayectoria como crítico de cine, pero que también es guionista de grandes películas, incluyendo de la ganadora del Oscar, Una mujer fantástica. También otros críticos de cine trabajan en festivales de cine como productores, han fundado festivales de cine y otros trabajan en una infinidad de roles fundamentales para que la industria del cine siga creciendo y llegando cada vez a más personas. Hecho ese paréntesis, partiré diciendo que la palabra crítica no tiene la connotación negativa que se le suele dar. La palabra crítica viene del griego krinein, que significa separar, analizar, juzgar. Analizar una cosa significa separar sus partes y describir cada una de ellas. Por ejemplo, si analizáramos una fruta, hablaríamos del color, del tamaño, de la dulzura, del amargor, y así una serie de características que indicarían si una fruta es buena o mala para su consumo. Del mismo modo, la crítica de cine o la crítica de arte en general lo que hace es desmenuzar una obra, separarla en todas sus partes y analizar cada una de ellas, indicando si son buenas, si son malas, si funcionan y en especial si todas funcionan en su conjunto, que es lo que hace finalmente una buena película o una buena obra de arte. De esta forma el crítico de cine puede desentrañar lo que quiso decir el cineasta y con ello finalmente descubrir si es una buena o una mala película, o una buena o una mala serie, y si finalmente la va a recomendar o no. Obviamente, por muy objetivo que sea el crítico, siempre habrá un elemento de subjetividad, ya que están implicados sus gustos personales, su cultura, sus estudios, etc. Recuerdo en particular que hace muchos años yo estaba viendo la película Amores Perros, que es una película donde hay varias escenas de maltrato hacia los canes, y la vi justo el día después de que una perrita a la cual yo quería mucho, mi mascota, había fallecido atropellada por un microbús. Entonces, inevitablemente, la película me afectó muchísimo más de lo que me hubiese afectado en otras circunstancias más normales. Y si me hubiese tocado escribir una crítica sobre eso, probablemente habría estado teñida por esa experiencia personal que había sufrido recientemente. Por lo tanto, por muy bueno que sea el crítico y por muy objetivo que intente ser, siempre habrá algún grado de subjetividad, lo cual no es nada malo, por el contrario. Por lo mismo ocurre que muchos críticos pueden encontrar muy buena una película y otros críticos encuentran mala la misma película. Eso es algo que ocurre. Lo importante es que en ambos casos la crítica esté bien argumentada y fundamentada. Incluso a mí me ha pasado que yo he dicho que una película es muy buena, pero que a mí en lo personal no me gustó. Y no es ninguna contradicción, simplemente que uno puede separar los elementos objetivos, decir que una película tiene ciertos elementos que a lo mejor a mí me incomodan, pero que entiendo, tengo la capacidad de separar eso y decir que la película puede funcionar por un público distinto a como yo pienso. Es importante destacar también que otra de las funciones de la crítica de cine es una función didáctica.
y esta se puede dividir en varios aspectos. Por ejemplo, si yo hago una crítica de una película como Rescatando al Soldado Ryan, lo más probable es que parta dando un contexto histórico de dónde transcurre la película. Y de esta forma partir explicando que el film comienza con el desembarco y asalto de los aliados en la playa de Omaha, el 6 de junio de 1944, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto dentro del contexto del desembarco de Normandía, que fue el comienzo del fin de la ocupación nazi en Europa. También podría hablar de la crudeza del relato, enmarcado en el que es quizás el conflicto más sangriento de toda la historia humana, pero que a partir de ahí comienza una historia de esperanza y fe en el ser humano. También podría contar que la película se inspira en la historia real de 4 hermanos que fueron a la guerra, de los cuales 2 sobrevivieron, aunque uno de ellos se pensaba que estaba muerto, pero en realidad estuvo preso durante 1 año en un campo de concentración japonés. Desde otra perspectiva didáctica, una buena crítica de cine analiza los aspectos cinematográficos de la película y los explica al público. Es decir, una buena crítica analizará los aspectos fotográficos de la película, la música, el guión, como ya les había dicho antes, y explicará por partes cómo está construido el guión, por qué la película falla en este elemento del guión, o por qué funciona, o por qué la película tiene una fotografía que aporta a la historia, o por qué el director decidió utilizar un estilo de montaje u otro. Por ejemplo, hace unos días veía una película de Tony Scott que se llama Imparable, y Tony Scott tenía un estilo muy marcado donde la cámara siempre se está moviendo, lo cual le da mucha agilidad a la escena. Incluso en un diálogo sencillo de 2 personas, la cámara nunca deja de moverse, está todo el rato para allá, para acá, de izquierda, de arriba, hacia abajo, se está moviendo constantemente. Es una cámara muy frenética la de Tony Scott. Y eso en una crítica yo tengo que explicar por qué es así, y si eso es bueno o no, si funciona o no. Por ejemplo, siguiendo con Spielberg, si yo analizara la lista de Schindler, tendría que explicar por qué Spielberg decidió hacer la película en blanco y negro, algo que el cineasta dijo que tenía como sentido darle un aspecto más cercano al documental. Misma razón por la cual usó muchas tomas hechas a mano. En la lista de Schindler se ven muchas tomas en movimiento y están hechas a mano, por lo cual tienen ese normal movimiento de algo que está hecho a pulso, lo cual intensifica este sentido documental que quiso darle el realizador. Por otra parte, el director de fotografía Janusz Kaminski, quien trabaja hace años con Spielberg, dijo que la cinta se hizo en blanco y negro para hacerla atemporal, o sea que la gente no pudiera saber cuándo se hizo. Así uno puede ver la película y podría pensar que es una película del 2021 o de los años 50 o de los años 70. Eso es un logro y es una decisión artística, y en la crítica de cine yo puedo explicar eso. Ahora, desde un punto de vista más subjetivo, podría yo decir que el blanco y negro le agrega nostalgia al metraje, aportando elementos simbólicos como por ejemplo la niña que sale de rojo al final de la película, con la cual Spielberg quería señalar cómo la Unión Soviética, Gran Bretaña y los Estados Unidos ignoraron la situación de la guerra durante muchos años. En su opinión, el Holocausto era como una mancha roja que nadie quería notar. Otra función muy importante, y aquí es cuando yo digo que los críticos somos parte importante de la cadena de distribución cinematográfica, es acercar las películas al público. Eso ocurre, por ejemplo, cuando muchos críticos tienen la oportunidad de entrevistarse con los personajes, conversar con ellos, ver cómo se trabajó la película. Y en este sentido es esencial que los críticos no solo hablen de las grandes producciones cinematográficas, que a todos nos gusta disfrutar, sino también del cine experimental, de documentales, del cine latinoamericano, entre muchos otros. Probablemente tú mismo has descubierto una nueva serie o una película que estaba en Netflix o en alguna otra plataforma y que tú decías, no me tinca mucho esta película, no me parece, pero gracias a la recomendación de un crítico terminaste viéndola y te encontraste con una joya. A todos nos ha pasado, ¿cierto? Nosotros los críticos de cine tenemos una labor de enlazar, de unir las producciones con el público, de decir, mira, esta obra funciona, aquí hay una verdadera joya que a lo mejor no te has dado el tiempo de observar porque no tuvo una gran publicidad, te recomiendo que la veas, dale una oportunidad y terminas encontrándote con una tremenda película. Eso yo creo que es una labor fundamental de los críticos de cine. También la crítica de cine o la crítica de arte en sí tiene una función estética, una función artística. De alguna manera, bueno, probablemente yo no soy el más artista. Yo en lo personal me siento más identificado con el lado pedagógico de la crítica, pero hay grandes críticos de cine que se caracterizan por tener un estilo muy particular. Tenemos especialistas como María Inés Sáez o Ana Josefa Silva que tienen una hermosa pluma.
Y hay muchos críticos, por ejemplo, que son muy queridos por utilizar mucho el sentido del humor. Tenemos el caso, por ejemplo, de Hermes, que tanto en sus podcasts como en sus críticas escritas hace reír muchísimo a la gente. O, volviendo a casa, tenemos el caso de nuestro Felipe Tapia, que en Cine TV Más hace gala de un gran y muy inteligente humor negro cuando escribe sus críticas de cine. Y a la gente le gusta muchísimo. Así que en sí también muchas veces cuando tenemos buenos críticos de cine se logra que este se convierta de por sí en un arte. No es por nada que recordamos a destacados críticos de cine como el gran Roger Ebert, que incluso ganó el premio Pulitzer, el premio más importante, más reconocido del periodismo a nivel mundial, siendo un crítico de cine por sus aportes como crítico. Así que bueno, yo estoy convencido de que la crítica de cine es hoy en día y sigue siendo un gran aporte al debate, a la discusión cinematográfica, a la educación sobre el arte, y espero que siga además siendo un espacio de conversación. Y bueno, esperando que les haya gustado esta reflexión, los invito a suscribirse a nuestro canal y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.